Hola, buenas, soy Bruno Araya. Bueno, empecemos. Bueno, la cosa es que yo al inicio, cuando nos pidieron calcular VGS, yo lo que hice fue definir el voltaje acá en VG. Mentira, mentira. Lo primero que hice fue hacer un análisis de C, apagando las fuentes, y por lo que al final este condensador no le importaba porque era un condensador de baja frecuencia externa. Ah, mentira, no, es porque las fuentes, no, no era por eso, perdón. Es porque la fuente de corriente acá, o sea, la fuente de voltaje acá es AC, entonces esta la apagamos y acá no fluye corriente. Por lo que solo le importa esta parte del circuito. Para definir el voltaje VGS, yo lo calculé como la diferencia entre el voltaje en el punto G y menos en el punto S, donde el voltaje en RS, acá, va a ser igual a ID por RS, menos el voltaje en este punto, que es VS, menos el voltaje de VSS. Bueno, a partir de esta expresión, ahí podéis calcular VS también. Y el voltaje G lo calculé haciendo un divisor de voltaje que nos queda esta expresión. Por lo tanto, ahí VGS va a ser VG menos VS y nos queda este valor. Para la parte B hice un poco de lo mismo. VDS, el voltaje en S, ya lo tenía de esta expresión de acá y el voltaje en D venía expresado por viene dado por esta expresión. Por lo que al restar VD, el VD menos VS, nos queda este valor. Bueno, ahora para calcular el umbral, eh, perdón, no, acá nos preguntan en la parte C si el voltaje umbral. Ah, nos piden encontrar el valor de K. Ah, bueno, nosotros acá aplicamos la condición de que estamos en la región de saturación, que son estas tres. Y bueno, acá tenemos ID, tenemos VGS y tenemos BTR, que es el voltaje umbral. Entonces podemos calcular K rápidamente. ¿Qué propondría para encontrar el voltaje umbral? Bueno, nosotros acá lo expliqué, pero el voltaje umbral depende de la corriente ID en gran medida. Entonces, si es que ID es igual a cero, entonces, perdón. Sí, corriente en gran medida. Entonces, si no tenemos corriente ID, significa que VGS es menor que el voltaje T, que es el voltaje umbral, y acá debería ser TR. Y si ID es distinto de cero, entonces VGS es mayor que el voltaje umbral. Entonces, como nosotros lo que yo propondría sería ir aumentando el voltaje VGS y tener un medidor de corriente que al final me diga cuando tenga corriente es porque estoy en el voltaje umbral, justo, justo, justo. Y bueno, ahora la E me pidió es preguntar la prueba de la efectividad bajo las condiciones de transitor. Eh, de la región constante, sí, eso, la región constante es la región de saturación, donde esto se mantiene, esta es una constante, o sea, una función lineal, entonces, por eso. Entonces, bueno, lo que yo hice fue probar las tres condiciones que se cumplen cuando estamos en la zona de saturación, que son esta y esta, y ahí las comprobamos rápidamente. Y en la F ahora nos piden la ganancia. Ah, ok, acá hacemos el procedimiento. Si es que nos piden ganancia, tenemos que hacer un análisis AC, donde apagamos las corrientes y si son para señales pequeñas se hace el análisis de ganancia. Nosotros aplicamos el modelo de MOSFET de señales pequeñas, donde notamos que el voltaje pi va a ser el divisor de voltaje de esto, que al final es VS solamente, el voltaje de entrada. Eh, y después hacemos un análisis nodal acá, donde nos queda esta expresión. Y entonces tenemos VPI en función del voltaje de entrada, lo reemplazamos, calculamos GM obviamente, y así nos queda esta expresión, y así al final calculamos la ganancia. Y ahora, como, ¿qué podríamos hacer para aumentar la ganancia? Bueno, en verdad es aumentar al doble cada resistencia, RS y RD. Porque si aumentamos una, como que acá no se cumple la relación matemática bien, entonces, bueno, eso al final es lo que pasa. Y nada, eso, muchas gracias.